Hola, bienvenidos. En este video conoceremos los pueblos más lindos de Canadá, datos curiosos y por supuesto las actividades que podemos hacer en cada uno de ellos. Sin más, empecemos nuestro recorrido. Niagara-on-the-Lake. Este pueblo se ubica en el sur de Ontario, entre la ribera del río Niágara y el lago Ontario. Cuenta con 17.600 habitantes y es una joya histórica del país. Este pueblo fue capital de Canadá durante un breve periodo en el siglo XIX. Niagara-on-the-Lake se caracteriza por sus calles empedradas, arquitectura impresionante, casas históricas de madera y monumentos que cuentan historias de la región. Recomendamos visitar lugares como el Fuerte George, donde podrás aprender sobre la guerra de 1812 y explorar sus imponentes murallas. Además, no te puedes perder un paseo por Queen Street, la calle principal del pueblo, repleta de tiendas boutique, restaurantes y teatros. La cultura y la historia se entrelazan en cada esquina y es una calle llena de vida. El pueblo también es reconocido por ser una región vitivinícola de renombre mundial. Aquí encontrarás algunos de los mejores viñedos y bodegas de Canadá, donde podrás tomar una visita guiada por los viñedos y conocer el proceso de elaboración del vino, así como realizar cualquier tipo de catas. Te invitamos a explorar los senderos junto al río Niágara, perfectos para paseos en bicicleta o caminatas relajantes. Además, puedes hacer un recorrido en barco por el río Niágara, donde podrás disfrutar de vistas espectaculares de los alrededores y experimentar la majestuosidad de las famosas cataratas. Banff, Alberta. Banff es un pueblo ubicado en la provincia de Alberta dentro del Parque Nacional de Banff. Tiene 8.300 habitantes y es un lugar con un ambiente tranquilo que brinda paisajes hermosos. Banff es famoso por ser el punto de entrada del Parque Nacional Banff, uno de los parques más antiguos y representativos de Canadá. Aquí encontrarás una combinación perfecta de montañas escarpadas, valles exuberantes, cascadas impresionantes y lagos cristalinos. En la avenida principal del pueblo encontrarás distintas tiendas de ropa, restaurantes, hoteles tipo castillo y tiendas de recuerdos, ya que es un pueblo bastante turístico. Te recomendamos explorar los diversos caminos de senderismo y admirar la belleza de la naturaleza en su máxima expresión, desde caminatas suaves hasta desafiantes ascensos, ya que hay opciones para todos los niveles de habilidad. No puedes visitar Banff sin maravillarte con dos de los lagos más impresionantes de Canadá, el lago Louise y el lago Moraine. Sus aguas de un azul turquesa intenso, rodeadas de montañas imponentes, son simplemente asombrosas. Puedes disfrutar de una tranquila navegación en canoa o kayak por estos lagos para experimentar de cerca su belleza y ser testigo de la serenidad que transmiten. En el pueblo también encontrarás distintos baños termales donde podrás sumergirte en ellos y relajarte con lindas vistas a la montaña. Además, Banff es el hogar de una abundante vida silvestre, se pueden avistar alces, osos, ciervos y muchas otras especies en su entorno natural. Recuerda mantener una distancia segura y respetar a los animales en su hábitat. Waterton, Alberta. Waterton es un encantador pueblo ubicado en el suroeste de Alberta, Canadá, con tan solo 158 habitantes. Waterton es un pueblo pintoresco y acogedor que te hará sentir relajado. Sus calles tranquilas, llenas de tiendas boutique, restaurantes acogedores y galerías de arte, invitan a pasear y disfrutar de su encanto único. Waterton es la puerta de entrada al Parque Nacional de los Lagos Waterton, una joya natural que combina lagos cristalinos, montañas majestuosas y una biodiversidad impresionante. Es el destino perfecto si buscas aventura, diversión y relajación sin importar las estaciones del año. Aquí encontrarás una amplia variedad de senderos para caminar y hacer excursiones, desde rutas suaves hasta desafiantes ascensos. Los lagos Waterton, Cameron y Belly son destinos populares para disfrutar de actividades como kayak, surf de remo y pesca. Waterton es un paraíso para los amantes de la vida silvestre. En este lugar tendrás la oportunidad de avistar diversas especies como alces, osos, águilas y una variedad de aves. Además de los senderos para caminar, también se pueden realizar actividades al aire libre como ciclismo, avistamiento de aves y paseos en bote por el lago. Pero no te olvides de darle like al video si te está gustando la información y suscribirte a mi canal. Algo muy pequeño para ti es sumamente valioso para seguir creciendo. Ucluelet, Vancouver. El pueblo Ucluelet está ubicado en la costa oeste de la isla de Vancouver con 2.066 habitantes según el último censo. Este pueblo es famoso por sus playas vírgenes y sus paisajes costeros dramáticos. Aquí encontrarás kilómetros de costa con arena dorada, acantilados escarpados y aguas cristalinas que se estrellan contra la costa. Es el lugar perfecto para relajarse, disfrutar del sol y dejarse llevar por la belleza del océano. Ucluelet es también un lugar donde la cultura marítima cobra vida. El pueblo cuenta con tiendas de artesanía local y museos que muestran la conexión del pueblo con el océano. Puedes recorrer los senderos a lo largo de la costa y admirar las impresionantes vistas al mar.
desde los farallones hasta los miradores panorámicos. Cada paso te brindará una nueva perspectiva de la belleza natural del pueblo. Una de las atracciones más emblemáticas del pueblo es el faro Amphitrite Point. Ubicado en un escenario pintoresco, este faro histórico ofrece vistas del océano y de los alrededores. Además, desde el pueblo tenemos acceso a la reserva del Parque Nacional Pacific Rim, un paraíso natural que alberga una gran variedad de ecosistemas desde bosques exuberantes hasta playas salvajes. Aquí puedes explorar los senderos, observar la vida silvestre y sumergirte en la belleza indomable de la costa oeste de Canadá. Nuestro siguiente destino es Tobermory, Ontario. Es un pueblo ubicado en la punta de la península de Bruce en Ontario, con tan solo 1,427 habitantes. Tobermory es conocido por pertenecer al Parque Nacional de la Península de Bruce, el cual alberga diversidad de paisajes y ecosistemas. Aquí encontrarás una red de senderos que te llevarán a través de los bosques frondosos, acantilados escarpados y playas de arena. Las vistas panorámicas al lago Hurón y a las islas cercanas te dejarán sin aliento y te brindarán la oportunidad de conectarte íntimamente con la naturaleza. Otro de los lugares emblemáticos es el puerto del pueblo, donde encontrarás encantadoras tiendas, restaurantes y la oportunidad de disfrutar de un paseo en barco por la zona. Tobermory también es el hogar del Parque Nacional Marítimo Cinco Brazas, un área protegida que alberga una rica vida marina y fascinantes formaciones rocosas submarinas. Aquí podrás explorar naufragios históricos sumergidos y maravillarte con la diversidad de especies marinas que habitan estas aguas. También se puede realizar buceo en las aguas cristalinas del parque. Una visita a Tobermory no estaría completa sin explorar la isla Maceta, una isla icónica en la zona, conocida por sus formaciones rocosas únicas en forma de macetas. Puedes tomar un barco hasta la isla y caminar por los senderos que te llevarán a través de estas impresionantes formaciones rocosas. Cuéntame, ¿habías escuchado antes hablar de este pueblo? Déjamelo saber en los comentarios. Bay Saint Paul, Quebec. El encantador pueblo de Bay Saint Paul está ubicado a orillas del río San Lorenzo en la provincia de Quebec. Actualmente cuenta con 7,332 habitantes. Este pueblo es conocido como un centro de arte y creatividad. Sus calles están llenas de galerías de arte, estudios y tiendas donde los artistas locales exhiben y venden sus obras. Además, las calles del pueblo están adornadas con hermosos murales que cuentan la historia y la cultura de la región, brindando una experiencia visual única. Bay Saint Paul está rodeada de una belleza natural deslumbrante, desde las majestuosas montañas de Charlevoix hasta los extensos campos verdes y el río San Lorenzo. La naturaleza te envuelve en cada rincón de este lugar. Aquí encontrarás una amplia gama de actividades al aire libre para disfrutar, como el senderismo, ciclismo y paseos en kayak. Los parques y reservas naturales cercanos ofrecen senderos bien cuidados que te llevarán a través de paisajes hermosos. Puedes realizar esquí o snowboard en Massif de Charlevoix, que es una zona de esquí la cual tiene pistas que son accesibles tanto desde la base como desde la cima. También se pueden probar actividades como paseos en trineos tirados por perros o raquetas de nieve. Bay Saint Paul también es un destino culinario que te deleitará con su oferta gastronómica. No te pierdas la oportunidad de saborear los productos locales como los quesos artesanales, los productos de la huerta y los mariscos frescos. Además, puedes visitar las tiendas y mercados locales para llevarte a casa productos auténticos de la región. Peggy's Cove, Nueva Escocia. Peggy's Cove es un pintoresco pueblo ubicado en la costa de Nueva Escocia. Las casas de colores brillantes y los barcos en el puerto crean una atmósfera acogedora. Puedes pasear por las calles adoquinadas, visitar las tiendas de artesanía local y disfrutar de la auténtica hospitalidad de los residentes. Además, puedes embarcarte en un paseo en un barco para explorar la vida marina y, si tienes suerte, incluso avistar algunas ballenas en las aguas cercanas. En este pueblo podrás disfrutar de la música tradicional con sus ritmos pegadizos y melodías celtas que te transportarán al corazón de la Nueva Escocia. El faro de Peggy's Cove es una de las atracciones más emblemáticas de Canadá. Este faro histórico, situado en un entorno pintoresco, ha sido testigo de innumerables historias marítimas a lo largo de los años. Puedes caminar por los senderos que rodean el faro y maravillarte con las impresionantes vistas al Océano Atlántico. Otro lugar emblemático del pueblo es la iglesia anglicana de San Juan, construida en el año 1894, que fue nombrada como Monumento Patrimonio del Pueblo. Churchill, Manitoba. Churchill es conocido como el reino de los osos polares, debido a su proximidad con la bahía de Hudson, donde estos majestuosos animales se congregan en busca de alimento. Es un pueblo remoto ubicado en la región de Manitoba con 899 habitantes. Aquí tendrás la oportunidad única de ver a los osos polares en su hábitat natural.
Los guías especializados te acompañarán en emocionantes safaris en vehículos Tundra que te permitirán observar y fotografiar estos magníficos animales de cerca, siempre con la seguridad y el respeto hacia la vida silvestre. Churchill no es solo hogar de los osos polares, sino que también alberga una abundante vida salvaje en su entorno ártico. Durante los meses de verano podrás maravillarte con el avistamiento de las amigables belugas en la bahía. También podrás observar otras especies como zorros árticos, caribúes y aves migratorias. Puedes visitar el Centro de Interpretación Local para aprender sobre la cultura de los pueblos indígenas de la región y su profundo vínculo con la tierra y la vida silvestre. También podrás explorar sitios históricos como las antiguas fortalezas de la Compañía de la Bahía de Hudson que cuentan la historia de los primeros exploradores y comerciantes de la zona. Un paseo en helicóptero para apreciar el pueblo, ver auroras boreales a las 2 de la mañana o visitar las ruinas de Miss Piggy, un avión estrellado en la zona, son actividades que puedes agregar a tu itinerario. ¿Te gustaría ir a este pueblo a conocer osos polares? Déjamelo saber en los comentarios. Jermet, Nueva Escocia. Jermet es un pueblo que emergió gracias a la pesca de langostas. Está ubicado en la costa suroeste de Nueva Escocia y cuenta con 7.217 habitantes. Tiene un puerto histórico que ha sido vital para la región a lo largo de los años. Puedes dar un paseo por los muelles y disfrutar de la brisa marina mientras observas la actividad del puerto y aprecias la autenticidad del lugar. El pueblo cuenta con gran cantidad de museos y edificios históricos que te permitirán sumergirte en su rica historia marítima y explorar su patrimonio cultural. Puedes visitar el Museo Marítimo Jermet, que narra la historia de la navegación y la pesca en la región, o conocer el Museo de los Bomberos, donde encontrarás una estación de bomberos con instrumentos que datan de los años 1800. Además, no te pierdas la oportunidad de admirar la arquitectura histórica de la ciudad con sus hermosas casas antiguas y edificios emblemáticos. Este pueblo también ofrece una variedad de paisajes naturales para explorar y actividades al aire libre para disfrutar. Puedes caminar por los senderos costeros como el famoso sendero de la costa de Acadia y deleitarte con las impresionantes vistas al océano. También conoce el Parque Frost, donde podrás descansar, tener vistas a la bahía y disfrutar de la tranquilidad del lugar. Tadoussac, Quebec. Tadoussac es un pueblo en la confluencia de los ríos Saguenay y San Lorenzo dentro de la provincia de Quebec con tan solo 814 habitantes. Puedes visitar la histórica capilla de Tadoussac, una de las iglesias más antiguas de América del Norte, construida en el año 1747 y la cual es un sitio histórico nacional. También puedes explorar el Museo Marítimo para aprender sobre la fascinante historia marítima de la zona. Además, no te pierdas la oportunidad de admirar la arquitectura tradicional del pueblo y su encanto pintoresco. Tadoussac es famoso por ser uno de los mejores lugares del mundo para el avistamiento de ballenas. Aquí podrás presenciar el impresionante espectáculo de ballenas jorobadas y belugas nadando en las aguas del río Saguenay y el río San Lorenzo. Puedes realizar excursiones en barco para acercarte a estos majestuosos mamíferos marinos. Los guías expertos te brindarán información fascinante sobre la vida marina de la región y te asegurarán una experiencia inolvidable en contacto con la naturaleza. Tadoussac es la puerta de entrada al impresionante Parque Nacional de Saguenay-Saint-Laurent. Aquí encontrarás una mezcla única de paisajes que incluyen montañas escarpadas, fiordos y bosques exuberantes. Puedes explorar los numerosos senderos para caminatas y admirar vistas panorámicas de la naturaleza virgen que rodea la región. Además, el río Saguenay es ideal para practicar kayak y disfrutar de la tranquilidad de las aguas rodeadas de imponentes acantilados. Elora, Ontario. El pueblo de Elora está ubicado en la provincia de Ontario y tiene 7.756 habitantes. Elora es conocida por su arquitectura histórica bien conservada y su encanto pintoresco. Aquí encontrarás calles empedradas, edificios de piedra y jardines cuidadosamente diseñados que te transportarán al pasado. Puedes pasear por el centro del pueblo y disfrutar de sus tiendas únicas, galerías de arte y acogedores cafés. Elora es bendecida con una belleza natural impresionante. Uno de los aspectos más destacados es el desfiladero de Elora, tallado por la fuerza del río Grant a lo largo de los siglos. Este desfiladero ofrece vistas panorámicas espectaculares y es perfecto para explorar y disfrutar de la naturaleza. Puedes realizar caminatas a lo largo del desfiladero donde podrás admirar los acantilados de piedra caliza y las cascadas que salpican el paisaje. Si eres aventurero, puedes optar por kayak o canoa en el río Grant y deleitarte con las tranquilas aguas rodeadas de exuberante vegetación. Otro lugar destacado en Elora es el área de conservación de la cantera de Elora, una antigua cantera de piedra caliza convertida en una hermosa área de conservación. Aquí encontrarás lagos de aguas cristalinas rodeados de altos acantilados y playas de arena. Puedes disfrutar de actividades como nadar en los lagos, hacer picnic en la orilla o simplemente relajarte en medio de la naturaleza.
Es un lugar perfecto para escapar del calor del verano y sumergirse en un entorno natural tranquilo y sereno. El pueblo también es conocido por carreras de caballo y todo tipo de competiciones equinas. Finalmente hemos terminado nuestro paseo por los pueblos más lindos de Canadá. Cuéntame cuál fue tu favorito y si conoces a alguno de ellos. No olvides suscribirte al canal y darle like al video si te ha gustado la información. Me despido por hoy, sonríe y sé feliz.